En esos días tuve otro sueño. Yo miraba una iglesia, o sea que yo caminaba como un jardín, y de repente yo miraba una iglesia, una construcción muy bonita, muy grande, que yo sé que es la iglesia que lidera la líder mundial. Ahora lo sé, ahora que lo estoy viviendo y que todo cambió para mí, yo sé, esa era la iglesia, ahora la reconozco. En ese tiempo, pues yo no la reconocía. Yo le platicaba a mi esposa y me decía, es la iglesia donde voy, es la iglesia donde Dios me ha hablado por profecía, esa es la iglesia y tú vas a salir muy pronto. Entonces me llenaba de emoción, porque yo sabía que Dios me estaba prácticamente alentando, me estaba animando a que no desistiera, que le siguiera pidiendo, porque eso entendí, que cada que los abogados me decían que iba a ser imposible mi salida, yo sabía que Dios lo que quería es que yo le pidiera a Él, que yo reconociera que Él era el único que podía hacer las cosas. ¿Cómo contra todo pronóstico a usted le dan salida? Pero por favor haga énfasis, yo quisiera que nos haga énfasis en la diferencia del hombre que usted es hoy versus el que era antes. Contraté varios abogados para ver lo de mi posible salida. Cuando se acercaba el 50% de mi condena, que era la fecha que tenía que gestionar mi posible salida, eh, todo se complicaba. Todo se complicaba porque los abogados me dieron la noticia de que habían surgido cosas que no estaban previstas. Yo estaba pagando un delito, pero habían salido otras situaciones que no iban a favorecer mi salida. Entonces, siempre mi esposa me decía que no me preocupara, que Dios a ellos les decía que muy pronto yo estaría saliendo de ese lugar y que muy pronto estaría yo entrando de la mano de ella a su casa, a su iglesia. Cuando usted dice que Dios le hizo la promesa a sus familiares, ¿a usted Dios le habló por sueños principalmente y por visiones? Además, usted vio la mano de él en circunstancias donde usted lo oraba y Dios no tardó en actuar. Pero a sus familiares, ¿cómo Dios le hizo la promesa de que usted iba a salir? A mis familiares, tanto a mi esposa como a mi suegra, Dios les hablaba por medio de profecía. Por medio de profecía, Dios le decía que muy pronto estaría entrando de mi mano, o sea, junto con ella a su casa, a su iglesia. Mi esposa me lo compartía y me llenaba de alegría, de emoción, porque yo en ese entonces ya sabía yo que Dios no era hombre para mentir, o sea, que yo sabía que a esa altura yo ya sabía que Dios no mentía, que Dios no engañaba, que Dios hacía promesas y que las cumplía. Pero también entendí que había que hacer méritos, que ganarse las cosas, o sea, que había que hacer las cosas como Él las decía. Y empecé a hacer las cosas bien, empecé prácticamente a cambiar mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas. Entonces, cuando mi esposa me decía que Dios en profecía le había dicho que yo iba a salir pronto, que muy pronto se abrirían esas puertas, yo me alegraba. Pero cuando los abogados me decían que iba a ser imposible mi salida, que porque había muchas trabas, porque se estaba complicando todo, me ponía triste al principio. Y quizás eso era lo que hacía yo metí gestión para salir y me lo rechazaron, me lo negaron. Y me sentí triste, pero mi esposa siempre me decía, acuérdate, no dudes de Dios, pídele a Él. Los abogados podrán decir que no vas a salir, pero Dios ya me dijo que sí, y tú vas a salir pronto. Pero pídele a Dios, órale, dile que se haga su voluntad. Cuando los abogados volvieron a gestionar lo de mi salida, fijaron una fecha de audiencia. Entonces yo para ese entonces, en esos días, tuve otro sueño. Yo miraba una iglesia, o sea que yo caminaba como un jardín, y de repente yo miraba una iglesia, una construcción muy bonita, muy grande, que yo sé que es la iglesia que lidera la líder mundial.
ahora lo sé, ahora que lo estoy viviendo y que todo cambió para mí, yo sé, esa era la iglesia, ahora la reconozco. En ese tiempo, pues yo no la reconocía. Yo le platicaba a mi esposa y me decía, es la iglesia a donde voy, es la iglesia donde Dios me ha hablado por profecía, esa es la iglesia y tú vas a salir muy pronto. Entonces me llenaba de emoción, porque yo sabía que Dios me estaba prácticamente alentando, me estaba animando a que no desistiera, que le siguiera pidiendo, porque eso entendí, que cada que los abogados me decían que iba a ser imposible mi salida, yo sabía que Dios lo que quería es que yo le pidiera a Él, que yo reconociera que Él era el único que podía hacer las cosas. Entonces, cuando fijan esta fecha de audiencia, yo fue cuando me puse más a pedirle a Dios con todo el corazón, a decirle que Él mirara que yo pasaba muy triste en ese lugar, que yo quería estar con mi familia, quería estar afuera, quería conocerlo, quería ir a su casa, quería recibir profecía. Yo me emocionaba por todo lo que me platicaba mis familiares. Entonces pasó algo muy increíble cuando se llegó el día de la audiencia. Pasó algo increíble, ¿por qué? Porque todo estaba súper mal. Todo estaba mal completamente. Eh, no había posibilidad de salir. No había posibilidad de salir porque todo estaba mal, estaba complicado. De última hora sacaron pruebas, la fiscalía sacó pruebas que me hundían más, lejos de salir. Y yo me recuerdo que los abogados se miraban y decían que pues no había manera de ganar. Era algo que no se podía. Normalmente no se podía hacer nada. Estaba completamente hundido. Y yo recuerdo perfectamente que le empecé a pedir a Dios. Ahí en la sala de audiencia me acuerdo que cerré mis ojos y le pedí con el corazón. Le dije que él mirara todo lo que yo estaba pasando allá. Que yo deseaba con el alma salir, conocerlo, ir a su iglesia, que me diera la oportunidad de salir. Y yo recuerdo que yo empecé a llorar y empecé a sentir un calor tremendo en mi cuerpo y una tristeza, al principio una tristeza, porque yo estaba orando, pero estaba escuchando todo lo que decían los abogados después, que definitivamente no era factible que yo saliera por esto y el otro, sacaron muchas cosas. Y yo le empecé a pedir a Dios y yo le decía que me diera la oportunidad, que yo quería salir de ese lugar, ya no quería estar más ahí. Y le empecé a decir que se acordara de las promesas que le había hecho a mi familiar y que yo sentía esa necesidad de ir a su iglesia, de conocerlo. Y recuerdo perfectamente que de repente el juez dijo que esperáramos tantito, porque ya había dicho que definitivamente no iba a salir. Y recuerdo que el juez empezó a hojear sus libros, sus apuntes, y empezó a decir cosas defendiéndome. Empezó a decir que, espérame, aquí estoy viendo que fulano de tal, en tal fecha, y todo. O sea, fue algo increíble, que de repente cambió drásticamente todo el panorama. Empezó como si él fuera mi abogado. Y el juez empezó a cambiar completamente toda la versión. Y ahí sentí una alegría, porque yo sabía que era Dios el que estaba obrando, que no eran los abogados. Los abogados se quedaron sorprendidos mirándose uno a otro, porque sabían ellos que ellos no habían hecho ya nada. Y el juez pues, me estaba defendiendo, lejos de acusarme, me estaba defendiendo. Y ahí entendí lo que siempre me decía mi esposa, que en el último momento Dios se manifiesta y que para Dios no es imposible, que así puede decir el hombre que no, él toma la decisión, él puede hacer que todo cambie, que él puede cambiar todo, porque él todo lo puede. Y así fue como logré mi libertad. Recuerdo que cuando el juez me dijo que me daría el beneficio, yo sentí una alegría inmensa. Yo sabía que era Dios. Yo recuerdo que me arrodillé y le di gracias a Dios, porque sabía que era Él. Y mi manera de pensar ahora con el hombre de antes es completamente diferente. Yo antes, cuando andaba en esa vida, yo miraba todo, que todo lo podía el poder, el dinero, que todo era tan sencillo.
arrebatarle la vida quizás a alguien. Todo era tan fácil, todo era pues parte del poder, de que todo lo puede uno, ¿no? Esa era mi manera de pensar antes. Ahora mi manera de pensar es tan distinta, porque ahora veo las cosas de otro punto de vista. Ahora veo que, para empezar, o sea, no tengo temor, tengo, al principio sentía vergüenza, vergüenza por todo lo que hice, por todo lo que hice, pero yo salí y fui a la iglesia y recuerdo que Dios me dieron profecía y Dios me habló y me dijo que no estuviera triste, que no me preocupara, que Él todo lo había permitido, que yo no estaba solo y que Él sabía y conocía mi corazón y que Él sabía perfectamente que yo me arrepentí de corazón y que no me preocupara por todo por el pasado, que empezaría yo una nueva vida, que yo era prácticamente un nuevo ser, un nuevo hombre y que todo estaría bien. Y recuerdo que en esa profecía me dijo, no te preocupes, que todo va a estar bien. Y recuerdo perfectamente que fueron las palabras que me dijo ese anciano cuando estaba en prisión. Que la gloria sea para Dios. Para finalizar, ¿qué mensaje usted le daría a las personas que están atrapadas en el mundo de la ilegalidad? Que digamos que no es en un área, hay muchas áreas, diferentes áreas de este mundo de la ilegalidad. A esas personas que están adentro y que eh, sienten felicidad momentánea, que quizás se pueden sentir vacíos o infelices. Desde su experiencia, ¿qué les podría decir? Yo les puedo decir que a veces las circunstancias obligan a hacer actos que no deberíamos hacer, pero yo quiero que entiendan una cosa, tarde o temprano, todo lo que se hace se paga, tarde o temprano, todo, todo, todo sale mal, porque sabemos que toda acción trae una reacción, o sea, toda trae consecuencias. Entonces yo quisiera o sea, que entendieran esta parte de que no somos nadie para quitar la vida a otra persona, que antes de hacer algo pensemos en nuestra familia. Es algo triste estar en prisión, pero más triste me imagino, que estar muertos. Y ese es el destino infalible de toda persona que está en ese tipo de situaciones. Yo quisiera decirles, ahora les puedo decir, que busquen a Dios, que le pidan a Dios. Si hay carencias, si hay necesidades, que le pidan a Dios. Y Dios nos escucha. Dios es el único que puede ayudarnos. Y cuando se le pide de corazón, Él actúa. Él actúa, ¿por qué? Porque Él conoce nuestros corazones. Él conoce todo lo que sentimos, lo que deseamos. Incluso Él sabe cuando hacemos las cosas quizás por necesidad. Quizás por eso Él me permitió también que no me mataran. Él me protegió, porque en realidad yo al principio no, o sea, no quise hacer eso. Pero ahora entiendo de que si yo hubiera conocido a Dios antes, si yo le hubiera pedido de corazón, Él me hubiese ayudado y no hubiera yo estado en esa situación. Entonces yo lo que les puedo decir es eso, que busquen a Dios, que se acerquen a Dios, que antes de hacer una cosa, o sea, la piensen. Y más que nada eso, que busquen a Dios. Dios no nos deja solos, Dios nos escucha. Y si le pedimos de corazón, Él nos escucha y nos ayuda. Permítame felicitarlo por esta disposición que usted tuvo para que Dios empezara a hacer un milagro en su vida. Eh, También felicitarlo porque usted empezó a estudiar hace poco afuera, está llevando
una vida nueva y está buscando con más ímpetu, con más ánimo, con mucha motivación, más a Dios. Y en nombre de la ONG Informativo, le agradecemos muchísimo. La ONG Informativo tiene como misión promover la armonía y el diálogo integral e integrador como un aporte al bien supremo de la paz. Y créame que por medio de estos diálogos que educan, que tienen la intención de dejar una huella profunda en la audiencia, diálogos que tienen un componente, como lo tuvo esta entrevista, un componente no solamente inspiracional, sino aspiracional. Un diálogo de temas tan complejos, de fenómenos tan complejos, pero que eh, en medio de esta complejidad y estos fenómenos, mire que inculcan pautas morales, cívicas, democráticas, aportan y dejan un mensaje de respeto, reconciliación y resiliencia. Y eso que pretende y tiene como meta la ONG Informativo, lo hemos logrado con creces en esta entrevista. Le agradecemos muchísimo. Mil gracias por esa honestidad, por abrirnos el corazón, por tener esta disposición. Su historia, créame que nos recuerda que detrás de cada etiqueta hay una persona y que los procesos humanos son mucho más complejos de lo que alguien pudiera ver desde afuera. No se trata de justificar el pasado, sino entender que la transformación del ser es posible. Yo diría que ese es el mensaje central que nos deja esta conversación. La transformación del ser es posible y este diálogo lo demuestra y demuestra que es posible no por una intervención humana, que claro que pudiera ser útil. Tantas áreas de las ciencias humanas pudieran ser útiles, pero este proceso de transformación lo lidera Dios. Dios es un ser que transforma vidas, que transforma realidades, transforma mentalidades. Está haciendo una obra en usted y mi deseo es que usted continúe creciendo, que usted se enamore muchísimo más de Dios, que cada tiempo que pase, usted mire para atrás y usted diga, he avanzado en estos caminos. Ese es nuestro anhelo sincero para usted. Que Dios bendiga muchísimo a su familia. Esta narración, esta experiencia que usted nos narra es increíble. Y solo tengo palabras de agradecimiento y el deseo que Dios los continúe bendiciendo. Mil y mil gracias.